Angelina, tu salida de Angola fue muy particular. Sí. Primero te fuiste de tu casa, ¿no? Sí. Para vivir con mi madrina posticia. Ahí está. Esa ya fue una decisión de una niña sí. que se impuso. O Sí. sea, era posible hacerlo. Sí. Si Ya se te ahí era permitió, posible. ya era posible. Ya era posible de hacerlo. Tomé la decisión porque ya realmente era un cansancio de tanto andar para acá, para allá, de pochito, y estando dentro de la ciudad, lo que yo quería era realmente, por lo menos, terminar el primer año de escuela, aunque sea en un lugar sin tener que emigrar antes de terminarlo. Y eso era algo que yo no podía, no solamente yo, todos los niños, mis hermanos, nunca pudimos hacer, terminar un año de escuela, porque... Completo. Completo, exactamente, por el tema de la migración. Porque los corrían que la guerrilla. La guerrilla, éramos atacados y siempre estábamos buscando un pueblo más grande, sino ir arrimándonos a las capitales. ¿La guerrilla armada por quiénes? UNITA. Porque, ahí está. La UNITA. La UNITA. Sí, era el enemigo del MPLA, del gobierno. Entonces era... Ahí el imperio o ahí el colonizador era Portugal. Sí, la colonia portuguesa. La colonia portuguesa. Exactamente. Pero ya estando dentro de la capital, es como que mi madre había pensado ir para Viana, donde tenía la familia, y además ahí es un lugar de quintas, con más tierra para plantar, y como siempre trabajó en tierra, ella tenía la idea de seguir trabajando la tierra, y otra vez teníamos que mudarnos. Pero entonces dije, ¿qué tal? En esa de ir a buscar agua en otras casas, estas señoras se conocieran, se hicieran muy amigas, se me conoció a mí, porque siendo hija mujer, los varones no van a buscar agua. Entonces tenía que ser yo la única hija mujer de mi madre, todos los días con la misma tarea. Las mujeres son las que cargan todo en la cabeza, ¿no? Exactamente. Y el hombre va al lado de pronto. El hombre va al lado, mis hermanos jugando fútbol y yo todo el día cargando agua. Y entonces mi madre habló, conversando con la amiga, como que se iba a mudar para Viana, y que yo era la única hija mujer que había empezado a estudiar y todo eso. Y se ofreció de que si yo quisiera, y ella estaba de acuerdo, me quedaría en su casa. Y no lo pensé, ni dos veces, dije que sí, me quedaría y me daba igual. Y ahí arranqué a estudiar, me quedé, ellos se fueron. En la vacación iba para Viana. No quería ir mucho a Viana porque allí estaba Núñez. Y cada vez que yo iba, como también tenía que seguir haciendo el mismo trabajo de ir a buscar agua a las quintas, y él estaba dentro de una de esas quintas. Entonces no me gustaba mucho ir a Viana. Él sentía que tenía derecho sobre ti. Claro, pero ahí él ya estaba casado con una de las... Creo que sigue casado hasta ahora con una de las sobrinas de mi padre. Pero igualmente no quería verlo. No, en ese momento no estaba tan decidida como ahora. No era que tenía rabia, tenía como un rencor que tenía adentro. No me gustaba verlo, no me gustaba verlo. Me causaba algo raro, como que me había quitado algo importante, ¿no? Entonces no me gustaba mucho ir a Viana. Y estando en la capital con mi madrina posticia, sus hijos, que adopté como familia, me fue yendo bien. Seguí estudiando bastante, terminé la primaria, gracias a Dios, el liceo lo terminé muy bien, y empecé a hacer primer año de arquitectura, y allí llegaron los cascos azules, y tuve que tomar una decisión, porque conseguí trabajo y tenía que hacer una semana de mañana, una semana de noche, y tuve que abandonar los estudios y empezar a trabajar, porque ya había decidido empezar a vivir sola. ¿Y ya estaba la decisión de irte del país? Sí, la decisión de irme del país fue me la impuse a los 9 años y me la fui cultivando. ¿Cómo fue eso? Porque como había vivido todo eso, sí, y dentro de la capital no me había salvado tampoco, no digo, la guerra también la viví dentro de la capital, creo que fue conocido mundialmente la guerra que pasó dentro de la capital. Luanda. En Luanda. También sufrí violaciones, sufrí
de doble, después tuve acoso. Aquellos chicos que tú contás que te prometieron el pasaporte. El pasaporte, y que exactamente, en que en realidad no era un pasaporte, no tenía pasaporte, era para una violación programada, pensada. Y después el médico que me atendió por una infección que obtuve a través de esa violación, el médico soviético, que en vez de atenderme... Anatol, ¿cómo se llamaba? Anatol. Anatol. Sí, no me olvido su nombre. Yo tampoco por lo que hacía. Sí, exactamente, y en fin, todo eso... Él te revisaba, pero... Claro, al mismo tiempo se masturbaba frente a mí, creo que se dice así, frente a mí, y yo dolorida, realmente, con una hinchazón bastante importante, en ese momento lo que quería era más bien estar mejor, no estando viviendo esa... Porque tenía dos caminos, o te entregabas a eso que se imponía a donde fueras. Claro, sí, sí, sí. O salías de esa realidad. O salía de esa realidad. Entonces, yo tuve que decir en un momento, sí, ya estoy mejor, me quiero ir a casa y sí estar mejor y llevarme la medicación, terminar el tratamiento en casa, ¿no? Y al mismo tiempo aguantar la desconfianza de mis primos postizos, pensando que yo me había hecho un aborto y que no era real. Al mismo tiempo con miedo de que me podían revisar si realmente era virgen. Era muchos miedos juntos. Claro. Era muchos miedos para mí, y era muchos miedos y dónde ir a quejarme. No tenía con quién ir a quejarme. O sea que el movimiento era hacia adelante y en huida. Sí, exacto, exactamente. Hasta que diste con Cristina y con... Sí, hasta que di con Cristina, estando en las Naciones Unidas. Soldado uruguayo, ¿no? Soldada uruguaya, que fue como, sí, militar. Y le planteé la idea de que yo tenía intención de salir del país en algún momento, y cuando me dijo, ¿por qué no Uruguay? Y entonces dije, ¿pero hay guerra? Y me dijo, no hay guerra, es un país que hace frío, pero no hay guerra. Bueno, como que es importante no haber guerra, porque yo lo que buscaba... No importaba lo lejos que estuviera. Ahí está, exactamente. Como que en el mapa no tenía idea dónde estaría Uruguay, no importaba tampoco, lo importante es que no hubiera guerra. Y eso como que la decisión en ese momento fue ella. Trabajaba y juntaba plata como que sí, iría para Uruguay. ¿Trabajabas de mesera o como? Sí, era así. Empecé mesera y después pasé a ser supervisora de las mozas, también haciendo el mismo trabajo. Y así sucesivamente, casi 5 años dentro de las Naciones Unidas, y terminé como asistente de campo manager en un área residencial de Naciones Unidas. ¿Te pudiste pagar el pasaje entonces tú? Sí, sí, sí. Todo el pasaje me lo pagué yo, los gastos, algunas estadías en Sudáfrica. Ahí está, porque había que pasar por Sudáfrica, sí, ¿no? Sí, sí. En Sudáfrica estuve para casi poder salir del continente había que pasar por Sudáfrica. Por Sudáfrica tuve un mes y una semana dentro del aeropuerto por una equivocación en el pasaporte. ¿No te dejaban salir del aeropuerto? Sí, porque me faltaba la visa de tránsito de Brasil. Supuestamente la tenía que tener. Tú hacías una escala en Río, sí, antes de llegar a Montevideo. Claro, pero yo no tenía, no era necesario salir del aeropuerto, por lo tanto no era necesario la visa de tránsito, y ellos decían que sí que era necesario. Entonces eso me hizo que me quedara una semana entera dentro del aeropuerto de Johannesburgo. Pero se solucionó. Una semana después, emprendí el vuelo. ¿Y quién te asistía? ¿Desde dónde te sostenías ahí? ¿Cómo? ¿No había familia? ¿No había...? No. Ya los amigos uruguayos habían quedado lejos. Lejos, sacaba fuerza dentro de mí misma. Yo creo que la fuerza de vivir, la fuerza de libertad, la fuerza de seguir adelante era más fuerte que yo, porque realmente tuve varios motivos para desistir de ese viaje. ¿En algún momento pensaste, aquí paro? Sí, en algún momento ya dentro del avión, cuando ya venía digamos, a Brasil, era tantas preguntas, ¿dónde vas? Porque a Uruguay, ¿cómo? ¿A Uruguay? Sí. ¿Por qué Uruguay? Y esas preguntas así como que... Siempre bajo sospecha estuviste, ¿no? Sí, como que, ¿por qué? Digo yo, ¿por qué me pregunta? ¿Cómo será Uruguay? Digo, entonces me preguntaba eso, y hasta que dormí dentro del aeropuerto de Brasil también, digamos como que
Digo, pero ya llegué hasta acá, mi destino es Uruguay, voy a ir a Uruguay. Estaré allí el tiempo que sea necesario, los 3 meses que dura la visa y veré. Si da para seguir, seguiré, pero si no, bueno, volveré a mi país. Y son 13 años, ¿no? Sí, hace 13 Van años 13 que estoy y bueno. ¿Y ya tienes 2 hijos? 2 hijos hermosos, Eller y Ian, les mando un beso muy grande. Son preciosos. Hermoso, realmente. Sí. Buena fábrica. Buena la fábrica. Exacto. Pero tuviste el fenómeno, digamos, esto que se da mucho en las parejas, entre hombres y mujeres, violencia psicológica acá. Sí, sí, allá era sí, violencia física, acá psicológica con el padre de tus hijos. Sí. Entonces yo te pregunto, sí. después me vas a explicar cómo. Que tienes tanta experiencia con 35 tenés 35 años, con tanta experiencia, que desde los 4 sos protagonista y dueña de tu vida. Exacto. ¿Cierto? 31 Exacto. años de vida intensa. ¿Es un fenómeno sociológico? ¿Es un fenómeno cultural? ¿Es un fenómeno del sistema capitalista? ¿Es de la posesión sobre la mujer, el daño que se le hace, la violencia, la descarga que hace el hombre? Ojo que puede haber mujeres también castigadoras, claro. Cuidado. Pero en general esto que pasa también en el Uruguay y tú huyendo de esa realidad tan grave y tan cruel, te encuentras con una realidad similar. Sí, en realidad todo eso que tú dijiste, yo no sé por dónde saqué esa fuerza para sobrevivir. Y comparando todo eso, realmente no sé dónde es peor. Creo que eso es universal, digamos, el tema de violencia, ¿no? Lo que se da en Angola, como te decía, te comentaba fuera de cámara, que más allá que mi madre había pasado por un hilo de la muerte, que no sucedió, gracias a Dios la tengo viva, no sucede mucho ese tema de muertes, ¿no? Por violencia, en fin, todo eso. Doméstica que se llama acá, doméstica, ¿no? Violencia doméstica. O intramuros. Exactamente. Sí, son constantes la violencia que se pegan porque el hijo faltó de respeto al... que no sucede mucho porque realmente nos enseñan así de tal forma, como acá dicen que la gente del interior es diferente que de la capital, exactamente lo mismo en mi país. La gente del interior, es decir, de la provincia, es diferente que la gente de la capital. Pero exactamente comparando con Uruguay, somos también diferentes, porque son culturas diferentes, ¿no? Somos educados, enseñados de otra forma. Pero eso de violencias se repite, porque creo que en eso no hay educación, no hay cultura, no hay nada. Viene, no sé... porque también, como dijiste, hay mujeres que pegan a sus maridos. O a sus hijos. O a sus hijos constantemente. Pero se da mucho más el caso de que los hombres sí son los que más castigan a las mujeres, principalmente en las provincias, porque las mujeres están educadas para respetar al marido. Entonces a las que constantemente cobran por los errores de los hijos. O por los fracasos de los hombres. Por los fracasos de los hombres, por sus propios errores, porque no cocinó bien, porque la madre no le enseñó, por todo, exactamente. Y enfrentarme acá con... tener que vivirlo yo, no digo que todo fue, desde un principio fue un mal marido, no. Tuvimos buenos momentos, pero hasta que yo vi que no daba más, porque no era lo que yo esperaba para mí. Porque cuando decidí ya dejar mi país, buscar libertad, crecer, porque cuando planteé mi sueño era irme del país, buscar un lugar en paz, sin guerra, ser feliz, tener mi casa, hijos y trabajo. Sí, lo tuve. Tuve primero marido, más allá que alquilamos una casa, después tuve que vivir en la casa de mi suegra, tuve a mi hijo, después tuve trabajo de doméstica, varios años. Era un trabajo, sí, pero ese trabajo, si yo no luchara para estar donde estoy ahora como auxiliar administrativo, seguiría hasta la fecha de hoy, si estuviera con él, haciendo trabajo doméstico, ¿no? Porque cada vez que yo iba a buscar un trabajo para él, no, ese no sirve. Te van a
perjudicar. Siempre había algo así, nunca me decía así, intentá. No. Entonces yo decía, no, eso no es para mí. No es eso lo que yo quiero. Cuando decidí que si termina la relación, ahí empecé a vivir la violencia psicológica. Estuvimos conviviendo 3 meses sin bajo mismo techo y realmente fue difícil la convivencia. Fue muy difícil, fue triste porque nos dimos cuenta que él no me conocía ni yo a él. Ni yo a él. Y había algunos comentarios bastante racistas. Comentarios que me fueran doliendo bastante. ¿Lo encontrás en el resto de la sociedad, esos comentarios racistas acá en Uruguay? ¿Somos racistas? No. Lo que me comente el de afuera a mí no me molesta. No. Me molestaba los primeros, digamos, al principio, porque no era un comentario de racismo, o lo decía de cariño y no me daba cuenta, hasta que yo llegué a una asistencia de violencia doméstica, que me di cuenta cuándo es violencia y cuándo no es violencia. Entonces, uno se da cuenta, es decir, vive en constante violencia, ¿no? Yo me di cuenta recién después que tuve 6 meses de asistencia con ese grupo de violencia doméstica. ¿Fue fácil decir que no otra vez? Que sí a la vida, que no a lo que no... Ahí pesó un poquito, yo no quise repetir lo mismo de mi madre. Pesó sí la decisión de decir no quiero esa vida para mí porque tengo 2 hijos, obviamente. Por más que ninguno de los 4 fuera feliz, no es justo hacer que yo esté mal, ellos estén mal y él mismo como padre esté mal. Estábamos como perros y gatos conviviendo, entonces no éramos Nuestro felices. ideal de la felicidad. No. Ya venimos.